27 de mayo, se celebra el Día Internacional de la Celiaquía. Nosotros justo habíamos empezado con el programa y no hicimos a tiempo, pero habíamos prometido este tema y estamos aquí compartiendo la tarde con la licenciada en nutrición, Verónica Fernández. ¿Cómo estás, Verónica? Buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias. Bienvenida a nuestro programa. Ella, su matrícula profesional es 2092. Y bueno, estamos acá en frecuencia 102.3, en el 410-9602, que te podés comunicar, y si no, por Facebook en la página de Salud Emocional. Vamos a hacer una cosa, si te parece. Yo voy a contar un poquito qué es la enfermedad y ya después te vamos a dar a vos todo el espacio del mundo para que puedas contarle a la gente que presenta esta enfermedad, de qué manera puede ir manejándola. Y que no parezca una enfermedad, ¿no? Sino que sea parte de la vida de uno y que sea con calidad de vida. Esa es la idea. Vamos a dar, la verdad, que un panorama muy favorable para lo que se piensa o se tenía pensado acerca de la dieta para la enfermedad celíaca. Exacto, porque yo estuve leyendo mucho y hay todo un misterio, hay toda una serie de miedos y de dudas, pero muchos se basan en el desconocimiento, en la imposibilidad de abarcar técnicamente todos los puntos. Así que vamos a tratar de hacerlo para que la gente, bueno, si quiere preguntar o si quiere acercar sus dudas, lo pueda hacer por internet. Nosotros tenemos abierta la página. Y antes que nada, lo que yo quería era aclarar un punto muy cortito, que fue que yo mandé la información a una página de Facebook que tiene 17.000 miembros, que se llama Celíacos y Celíacas de Argentina, que está manejada por Federico López. Y aparentemente, bueno, yo tengo 55 años, no manejo bien la tecnología, y aparentemente metí la pata y, bueno, difundí de tal manera que parecía un spam lo que yo había mandado. Por supuesto se enojaron, me borraron, me sacaron de la página, así que bueno, pido disculpas porque no fue esa la intención. Yo creí que a cada miembro, no a los 17.000, pero a algunos les estaba mandando la información para que, bueno, para participaran, y sobre todo aquellos que planteaban alguna duda o tenían alguna situación particular. A ellos específicamente les mandé la información. De todas maneras, bueno, pido disculpas, no es la tecnología lo mío, lo fuerte, pero bueno, Federico López disculpe, pero tampoco era para sacarme de la página, me parece. Bueno, dicho esto, vamos a empezar a contarles un poquito. La idea es contar qué es la enfermedad celíaca. Y la enfermedad celíaca básicamente es una intolerancia permanente, o sea, de por vida, al gluten. Y aparece en pacientes genéticamente susceptibles. Es una enfermedad que antes no se la consideraba tan frecuente, pero calculo yo que porque por falta de tecnología y por falta de conocimiento no se la diagnosticaría como hoy se la puede diagnosticar, y muchas cosas que nos pasaban de trastornos digestivos, bueno, ahora tienen nombre y apellido, ¿no? Pero bueno, es inducido en general por lo que uno conoce como gluten, que es un conjunto de proteínas que están contenidas en la harina del trigo, de la cebada, del centeno y de la avena, o de sus híbridos o sus variedades, ¿no? La espelta, escanda, el camut, el tritical. Esos son, dentro de estos productos hay sustancias que son las proteínas, las llamadas prolaminas en realidad. Cada una tiene su nombre, la que más nombramos es la del trigo, la gliadina, y que es la que facilita, vos ayúdame cualquier cosa, bueno, pero es la que facilita el amasado de la harina, ¿no? El que le permite dar a través de la gliadina la expansión de la masa, y la glutenina, que es la que le permite darle elasticidad y tener esas masas perfectas para hacer las cosas tan ricas de panadería que uno utiliza. Y justamente es una de las cosas que, digamos, la industria ha ido tratando de imitar en cuanto a las propiedades del gluten, ¿no? Que es tan buen formador de masa y que se utiliza para la gran mayoría de amasados de pastelería, de derivados de la harina. Entonces, bueno, No, y además que no es solo de la industria, ¿no? De la panadería, digamos, sino también hay muchos medicamentos que utilizan en su conformación. Pastas dentales, ahora los vamos a ir nombrando todos, pero bueno, digamos que hay numerosas aplicaciones de lo que uno diría gluten, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿esto qué genera? Lo que pasa en el intestino es que por una predisposición genética y una condición previa de una permeabilidad que tiene el intestino para absorber
absorber esta proteína, lo que produce es que esta proteína, que debería no absorberse, pasa al organismo y como es tóxica genera una doble reacción, una inflamación en el intestino y por otro lado produce una, a ver cómo explicarle, una reacción entre el cuerpo que genera anticuerpos como un mecanismo de defensa, la desconoce a la proteína y genera anticuerpos para defenderlo al intestino, pero lo termina agrediendo. Se depositan estas anticuerpos en la mucosa del intestino y genera una inflamación que altera básicamente la absorción de los nutrientes de la primera parte del intestino delgado, que es el duodeno. Lo que se va haciendo es una atrofia de las vellosidades del intestino, de los pelitos que tiene el intestino, que todos tenemos en el intestino delgado, que son los que facilitan la absorción de las vitaminas, los minerales, de todos los nutrientes que nosotros comemos con los alimentos. Exacto. Eso lo que va haciendo es que en el curso del tiempo va generando primero síntomas aislados, pero después genera una sintomatología crónica que se caracteriza o se puede caracterizar por vómitos, diarrea, malestar, hinchazón, ¿no? Flatulencia. Puede haber también después con el tiempo trastornos de tipo de absorción de nutrientes básicos o de vitaminas y entonces genera carencias de vitaminas o genera también trastornos neurológicos por esas carencias de vitamina. Puede generar también esa fatiga, ese cansancio, anemias, ¿no? Exacto. Y en el curso de las décadas puede generar también enfermedades crónicas más graves. Lo que uno piensa que puede ser una enfermedad desde la niñez o desde que el bebé empieza a tomar contacto con los alimentos, ¿no? Antes de los 6 meses facilita la posibilidad de tener la enfermedad celíaca, pero después se puede manifestar en cualquier momento de la vida. Hay un antecedente genético, pero también hay condiciones de estrés, condiciones inflamatorias, infecciosas, y lo que suele pasar es que antes se asociaba a una enfermedad que ocurría durante la infancia, pero hoy en día se sabe justamente que la pesquisa, es decir, la búsqueda de enfermedad celíaca, haya o no síntomas digestivos, porque muchas veces empieza el médico a sospechar una enfermedad celíaca cuando no existe una sintomatología clásica digestiva. Exacto. Justamente antes solo se miraba a la niñez o a algunos niños que empezaban con esta introducción de algunos alimentos con gluten, pero hoy en día se sabe que se puede detectar en adultos mayores, en muchas personas mayores de 60 años. No tiene edad, pasa en hombres y en mujeres, y justamente uno no debe solamente sospechar de aquellos que tienen la sintomatología clásica que describiste recién en cuanto a vómitos, diarrea o algún malestar digestivo, distensión abdominal. Hoy en día muchas veces se da por una osteoporosis, por una anemia, por problemas ginecológicos, obstétricos. Ha ido conociéndose mucho más la sintomatología extradigestiva. Exacto. Y ahí es donde se mejoró el diagnóstico por esta pesquisa que fue, cada vez conociéndose más, ¿no? Claro, y sobre todo eso que estás mencionando, ¿no? Que el médico pueda sospechar de la enfermedad, porque como hay un periodo donde puede aparecer con síntomas aislados o con ningún síntoma, ¿cómo se va a sospechar algo que no se sabe? Primero, que no se conoce, segundo, que no se sospecha, y tercero, que no se piensa. Por eso es fundamental, que ya lo establecen, seguramente ahora lo ibas a mencionar, pero las guías o protocolos de trabajo que se le da al profesional de salud, se establece que se debe informar a la familia, ¿sí? A los familiares de primer grado, a los familiares directos, para que puedan también hacerse el estudio sobre enfermedad celíaca. Tal cual. Con respecto al diagnóstico, para ir terminando esta primera parte, lo que decíamos fundamentalmente es que el diagnóstico tiene primero que ser pensado, el médico tiene que pensar, porque hay gente que ha pasado décadas buscando qué es lo que le pasaba y no encontraba respuesta a este problema.
Y más allá de que se hacen análisis generales, que el médico debe preguntar esta sintomatología desde cuándo empezó, cómo se fue manifestando, con qué alimentos la tiene, y tiene también baterías de análisis generales que puede ir pesquisando a ver si hay osteoporosis o signos de anemia o datos que tienen que ver con la funcionalidad del riñón. Bueno, una batería de estudios muy completos que tiene que pedir el médico de análisis. Pero indudablemente hay dos cosas que son típicas para detectar la enfermedad o específicas, diríamos. Uno son los que se llaman marcadores serológicos, que son los famosos anticuerpos que detectan o porciones de gliadina o los anticuerpos que se llaman antigliadina o el anticuerpo antitransglutaminasa tisular o el anticuerpo antipéptido de gliadina. Son todos nombres raros, pero son desde el año 81 y hasta el año 2000 empezaron a aparecer estos anticuerpos que facilitan mucho el diagnóstico, el seguimiento y la gravedad, digamos, de la enfermedad. Y junto con esto, lo que ya en etapas más avanzadas, pero que siempre requiere básicamente el diagnóstico definitivo, es la biopsia del duodeno, ¿no? Sí, sigue siendo aún el patrón de oro como para diagnosticar la enfermedad, si bien se están digamos, estudiando y mejorando también digamos, otras formas que no sean quizás la endoscopía, buscar la sensibilidad y especificidad de estos anticuerpos que vos mencionaste, pero sigue siendo hoy en día el patrón de oro como para el diagnóstico certero de seguro, y aparte uno tiene que sospechar de otras patologías concomitantes, usted hace diagnóstico no solo de enfermedades celíacas, sino también de gastritis, de enfermedad de Crohn, o sea, una serie de patologías digestivas que obligan a las endoscopías, que obligan a los diagnósticos anatomopatológicos. Y también una cosa también que creo que hay que destacar, que no ponerle el rótulo de celíaco a cualquier persona. Exactamente. Porque tampoco es justo. Y es fundamental. Hay enfermedades que no tienen nada que ver con la celiaquía, pero que dan los mismos síntomas. No, y es fundamental que uno no inicie una alimentación libre de prolaminas tóxicas o libre de gluten sin tener el diagnóstico de enfermedad celíaca. Exacto. Porque muchas veces esto se confunde con lo que puede ser una intolerancia o alergia al trigo o una, digamos, susceptibilidad en cuanto a las harinas. Entonces es por una cuestión digestiva y de mejorar la parte de síntomas. Pero si no hay enfermedad celíaca, no hace falta, digamos, que uno inicie esta dieta. Exacto. Y complementando la biopsia, esta biopsia tiene grados, bueno, tiene la escala de Marsh, que es, bueno, es muy específica, pero bueno, es que la que aúna criterios y que le da las categorías de gravedad, pero no gravedad en cuanto a que no se pueda revertir, sino gravedad en cuanto a qué manera hay que encararla desde lo clínico. Pero también hay marcadores genéticos, hay un estudio genético que debe hacerse el grupo familiar, que le da cierre a todo este diagnóstico de esta enfermedad que antes no era tan frecuente, era muy poco estudiada o considerada muy rara, y que la tecnología nos ha permitido nos ha ayudado a conocer la verdadera prevalencia e incidencia que hay en la Argentina. Que es una de cada 100 personas. Sí, es mucho más alto de lo que uno suponía. Estamos también, junto con Verónica Fernández, la licenciada en nutrición que nos está acompañando, está Mariela aquí con nosotros, que ahora va también a contarnos un poco de esta forma de vida que hay que instaurar para alimentarse sanamente. Vamos a un tema musical, si Gianfranco nos quiere acompañar, ¿sí? ¿Tenés algo por ahí? Dale.